Es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal que divide la isla en dos partes y, a día de hoy, su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar específicamente violento en el oleaje, pero algunas veces este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados, procedentes de la historia más terrorífica que podemos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste. Siglos más tarde serviría para el mismo menester. Ante el desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla y en enormes fosas eran incinerados. Mientras Venecia y media Europa era devastada por la peste negra, según un censo de la época, fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecían los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños, todavía vivos, lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Tal fue el enorme crematorio que se originó y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que, a día de hoy, el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas de la isla. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada, pero en el año de 1922 construyeron allí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales o hasta psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. El equipo del programa Buscadores de Fantasmas lograron desafiar el mito de quienes van no regresan, realizando una investigación donde lograron grabar lo que sería una psicofonía. Preste mucha atención. Valyoki, Miyazaki. Soy un asesino. ¡Un asesino! El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación, como lobotomías. Eran prácticas habituales en los pacientes con herramientas rudimentarias como taladros de mano, cinceles y hasta martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según la tradición, después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el malvado doctor empezó a ver los torturados espíritus de los muertos por la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario, desde donde saltó, y según una enfermera que fue testigo de la caída, esta no lo mató en el acto, sino que mientras el médico se retorcía del dolor en el suelo, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta su muerte. Se rumora que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario y alguna que otra noche se puede escuchar el repicar de las campanas en toda la bahía.
Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico. La historia oscura y siniestra de Poveglia puede servir perfectamente como guión de una película de terror. Es un verdadero ejemplo de cómo la realidad puede ser más aterradora e inquietante que la ficción. Lo más curioso de esta isla es que el gobierno la colocó en venta. ¿Te animarías a comprarla? No olvides comentarlo abajo en el cajón de comentarios. Y se despide Mr. Mostacho. No olvides de seguirnos en las distintas redes sociales.